¿Y si te dijera que no estás atrasado, sino protegido? ¿Que esa puerta que no se abrió, fue una cobertura del cielo? ¿Que mientras tú llorabas por lo que no llegó, Dios celebraba lo que evitaste? Mucha gente piensa que el silencio de Dios es un no. Pero a veces, es una espera, aún no estás listo para lo que viene. Y lo más curioso es que, los procesos más profundos de tu vida no ocurrieron cuando todo iba bien, sino cuando todo parecía estancado. ¿Coincidencia? No lo creo. Mientras tú creías estar perdiendo tiempo, el cielo estaba afinando cada detalle de tu llamado, porque lo que está tardando, es porque está siendo perfeccionado. Y lo que no entiendes hoy, un día será tu mayor testimonio. Pero antes de explicarte por qué todo se ha detenido, necesitas escuchar lo que viene a continuación, porque esto no fue un castigo, fue una preparación divina, y estás a punto de entender por qué el cielo aún no te expuso. Tema 1. Introducción. Entrega tus preocupaciones a Dios. Hay noches en las que todo está en silencio, menos tu mente. Aunque el cuerpo esté agotado, los pensamientos siguen encendidos, dando vueltas como si no supieran cómo detenerse. Recuerdos, pendientes, preocupaciones, culpas. Todo parece pesar más cuando cae la noche. Y es ahí donde entendemos que no siempre falta sueño, a veces lo que falta es paz. Porque puedes tener una cama cómoda, pero si tu alma está cargada, no habrá posición que te dé descanso. Lo que muchas personas no saben, o han olvidado, es que la mente no fue diseñada para cargar sola lo que solo el espíritu puede entregar. Y esa entrega no comienza con una solución, comienza con una oración. Esta oración de la noche no es un ritual vacío, es un momento sagrado. Es el espacio donde dejas de pretender que puedes con todo y empiezas a confiar en quien sí puede. A veces, lo más valiente que puedes hacer es reconocer que estás cansado, que no sabes cómo calmar tus pensamientos, que ya no quieres llevar al día siguiente la carga que hoy te pesó tanto. Y justo ahí, cuando decides hablar con Dios sin filtros, sin fórmulas, sin máscaras, algo cambia. Porque Dios no necesita palabras perfectas, solo un corazón dispuesto. Él ya sabe lo que te pasa, pero espera que se lo entregues. Porque en ese acto de rendición, comienza el verdadero descanso. No el del cuerpo, sino el del alma. Ese que no se encuentra en el silencio exterior, sino en la paz interior. Muchas personas creen que rendirse es sinónimo de debilidad, pero espiritualmente, es todo lo contrario. La verdadera fortaleza comienza cuando dejamos de pelear solos, cuando reconocemos que no fuimos diseñados para cargarlo todo. Dormir debería ser un regalo diario, no un campo de batalla mental. Pero para muchos, cerrar los ojos se ha vuelto el momento más difícil del día. ¿Por qué? Porque es cuando aparecen los pensamientos que evitamos durante la jornada. Es cuando ya no hay distracciones ni ruido. Solo tú, tu conciencia y tus cargas. Por eso este momento, este instante antes de dormir, no es pequeño. Es decisivo. Es el punto donde decides si terminas el día más liviano o más cargado. Si sigues intentando resolverlo todo tú solo o si, por fin, sueltas y le entregas a Dios lo que ya no puedes más sostener. Imagínalo, Dios está ahí, justo al lado de tu cama. No para juzgarte, sino para escucharte. Para recibir eso que llevas dentro, que ni siquiera has podido poner en palabras. Él no te exige una oración perfecta ni te pide que tengas todo bajo control. Solo espera que le hables con verdad. Que le digas, aún en voz baja, no puedo más con esto. Te lo entrego. Esa frase, aunque parezca sencilla, tiene un poder espiritual inmenso, porque en el mundo espiritual, cada entrega abre una puerta. Cada rendición auténtica permite que la paz entre donde antes solo había ansiedad. Lo que muchos no saben es que dormir en paz es una señal de confianza. Es declarar, sin palabras, sé que mientras yo descanso, Dios está actuando por mí. Y lo más hermoso es que esta entrega no requiere una gran producción. No necesitas estar en una iglesia, ni tener música de fondo. A veces, solo necesitas apagar la luz, cerrar los ojos y decirle a Dios, desde el corazón, aquí está mi ansiedad, mi tristeza, mi confusión. Y luego, respirar. Permitirle a tu alma ese espacio sagrado donde ya no necesita resolver, solo descansar. Cuando haces esto noche tras noche, algo en ti empieza a cambiar. Ya no te acuestas como una víctima del día, sino como un hijo que sabe que no está solo. Esa es la paz que viene de la fe, no de entender todo, sino de saber que Dios lo entiende todo, incluso cuando tú no puedes ponerlo en palabras. Una vez, una mujer me contó que cada noche, antes de dormir, revisaba todas las noticias malas del día. Era su rutina.
Leía sobre tragedias, miraba redes sociales llenas de opiniones negativas, y luego intentaba conciliar el sueño. ¿Resultado? Ansiedad, insomnio, miedo al futuro. Su mente estaba llena de caos, y su alma, sin espacio para respirar. Entonces le propuse algo simple: reemplazar ese hábito por una oración sincera. Nada complejo. Solo unos minutos para entregarle a Dios su día, su mente y su corazón. Dudó al principio, pero aceptó. Comenzó poco a poco, una palabra, un suspiro, un gracias tímido. Y en menos de una semana, su descanso cambió. No porque todo en su vida se resolvió, sino porque por fin entendió lo que significa entregar y confiar. Muchas veces, creemos que la oración solo sirve cuando es larga o elocuente. Pero en realidad, Dios no escucha la extensión, escucha la intención. Una frase honesta como «Señor, estoy cansado, cuídame esta noche» tiene más poder que 1000 palabras vacías. La entrega verdadera no necesita un escenario. Solo necesita un corazón dispuesto. Y cuando entregas, cuando realmente entregas, sucede algo milagroso. Tu alma empieza a descansar antes que tu cuerpo. Es como si una carga invisible se soltara de tus hombros, como si el aire dentro de ti circulara mejor. Y no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque ya no eres tú quien los lleva solo. Dormir con fe no significa ignorar la realidad. Significa decidir quién la sostiene mientras tú descansas. Esta es tu oportunidad. No una más, sino tal vez la que verdaderamente empiece a cambiar tu manera de vivir las noches. Hoy puedes hacer algo distinto. En vez de llevarte el estrés a la almohada, puedes dejárselo a Dios. Puedes soltar esa conversación que te dejó herido, esa preocupación que no sabes cómo resolver, ese temor que te paraliza. Y decirle, desde lo más profundo de tu corazón: Señor, te lo entrego todo. Haz tú lo que yo no puedo. Esa oración, aunque parezca simple, es una declaración de fe. Y Dios honra la fe. Tal vez esta noche no cambie todo a tu alrededor, pero si entregas con sinceridad, algo va a comenzar a cambiar dentro de ti. Y eso, en el mundo espiritual, es el primer paso hacia un descanso real. Tema 2. Reconocer las angustias del día. A veces, no es hasta que el día termina que nos damos cuenta de todo lo que estuvimos cargando. Cuando por fin nos sentamos en silencio, sin notificaciones, sin conversaciones pendientes, sin responsabilidades inmediatas, es ahí donde sentimos el peso completo del día. Lo que callamos, lo que fingimos que no nos dolía, lo que toleramos aunque por dentro gritábamos. Las angustias diarias no siempre son dramáticas, pero se acumulan como pequeñas gotas que terminan rebalsando el vaso. Una palabra que nos hirió, una expectativa que no se cumplió, una conversación difícil, una preocupación económica, un miedo que no confesamos. Y como estamos acostumbrados a funcionar en modo automático, ni siquiera nos damos cuenta de que hemos estado cargando más de lo que el alma puede soportar. Dormir con toda esa carga se vuelve imposible. Y aun si logras cerrar los ojos, la mente no desconecta, porque el corazón sigue alerta. Reconocer tus angustias no es rendirte, es ser honesto contigo mismo. Es admitir que hubo momentos hoy en los que te sentiste inseguro, frustrado, solo, que hubo situaciones que no supiste cómo manejar, decisiones que te generaron culpa o incluso emociones que ni siquiera sabes cómo nombrar. Muchos creyentes cometen el error de creer que fe significa negar lo que sienten. Pero eso no es fe, eso es negación. La verdadera fe comienza cuando puedes decir: esto me duele, esto me pesa, esto me cuesta, pero aún así lo entrego. Porque Dios no espera que llegues perfecto a su presencia. Él quiere que llegues real, con tus angustias, con tus miedos, con todo eso que escondes hasta de ti mismo. Y cuando haces eso, cuando te atreves a ponerle nombre al dolor y traerlo delante de Dios, el proceso de sanidad comienza. Muchos de nosotros hemos aprendido a minimizar lo que sentimos. Decimos: no fue para tanto, mañana se me pasa, yo estoy bien, pero no estamos bien. Y esa autoexigencia de estar siempre fuertes, disponibles y controlados nos va drenando por dentro. Día tras día acumulamos silencios que nadie nota, decepciones que no mencionamos, pensamientos que nos comen la fe poco a poco. ¿Y qué pasa? Llegamos a la noche emocionalmente agotados, pero seguimos sin permitirnos soltar. Seguimos actuando como si todo estuviera bajo control. Pero Dios no bendice una versión falsa de ti. Dios no sana lo que escondes, sino lo que reconoces. Y si tú no te das permiso de mirar hacia adentro y aceptar que hay cosas que hoy te dolieron, tu alma seguirá repitiendo ese ciclo de agotamiento invisible. Reconocer tus angustias no te hace débil, te hace humano. Y más aún, te hace espiritualmente maduro.
Porque solo quien se conoce puede presentarse ante Dios con honestidad. Tal vez hoy discutiste con alguien y dijiste que no te importó, pero sí te afectó. Tal vez recibiste una noticia que minimizaste, pero por dentro te desestabilizó. O quizás simplemente sentiste una tristeza que no pudiste explicar y decidiste ignorarla. Pero ahora es el momento de detenerte y decir: Señor, no entiendo todo lo que siento, pero necesito que lo veas conmigo. No quiero seguir cargando esto solo. Esa oración abre espacio para que Dios no solo te escuche, sino que intervenga. Porque Él no actúa solo cuando tú hablas fuerte, sino cuando hablas con verdad. Y esa verdad, por cruda que sea, es la semilla del descanso profundo que estás buscando. Cuando guardas demasiadas emociones sin procesar, el alma comienza a hablar de otras formas. A veces con ansiedad, otras con insomnio, con tristeza repentina o incluso con agotamiento físico. Y no siempre es algo médico o químico. Muchas veces, es espiritual. Es tu ser interior diciendo: no puedo con tanto. Pero como nadie más lo ve, seguimos adelante, respondiendo mensajes, cumpliendo compromisos, actuando como si nada pasara. Hasta que llega la noche, y ya no puedes seguir fingiendo. Porque ahí, en la oscuridad del cuarto, es donde el alma grita lo que durante el día cayó. Por eso este momento es tan importante. No es solo una oración nocturna más. Es una conversación sagrada entre tú y Dios, donde no necesitas filtrar lo que sientes. Puedes hablarle desde el dolor sin explicaciones, desde el cansancio sin justificaciones. Y es que Dios no se aleja de tus emociones intensas. Al contrario, Él se acerca a los quebrantados de corazón. La Biblia dice que Él recoge cada lágrima, no como quien ignora el sufrimiento, sino como quien le da valor. Entonces, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué insistir en actuar como si estuvieras bien, cuando en realidad estás quebrado por dentro? Esta es la oportunidad para detenerte y hacer algo que cambia todo: nombrar lo que sientes delante de Dios. No necesitas saber expresarlo de forma perfecta. Basta con decir: Señor, estoy herido. Estoy confundido. Me siento solo. Esas palabras, dichas con sinceridad, abren espacio para la restauración. Porque Dios no rechaza al que se presenta vulnerable. Él responde con presencia, con paz, y con descanso real. Y muchas veces, solo cuando identificas y reconoces tu angustia, puedes empezar a soltarla. Tema 3. Entrega total a Jesús antes de dormir. Hay una diferencia entre dormir y dormir en paz. Puedes cerrar los ojos y pasar horas en la cama sin descansar realmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo descansa, pero la mente sigue activa, y el alma sigue en alerta. Y eso muchas veces sucede porque, aunque dijimos que confiamos en Dios, seguimos sosteniendo todo con nuestras propias fuerzas. La verdadera paz nocturna no llega cuando se acaba el ruido exterior, sino cuando se rinde el ruido interior. Y esa rendición no es una debilidad, es una decisión espiritual. Una que empieza cuando, antes de dormir, eliges entregarle todo a Jesús. No solo lo que te duele, sino también lo que te da miedo soltar. Porque muchas veces queremos que Él nos ayude, pero sin dejar el control. Queremos que actúe, pero sin tocar ciertas áreas. Pero no existe entrega parcial que traiga descanso completo. Jesús no quiere solo escucharte antes de dormir. Quiere que le entregues lo que está robando tu paz. Tus preocupaciones por el futuro, tus errores del pasado, tus dudas del presente. Todo. Él no vino a darte una vida perfecta, vino a darte descanso en medio del caos. Pero ese descanso comienza con entrega. Y la entrega total no se da por obligación, sino por confianza. Por saber que Jesús es el único que puede sostener lo que ya no puedes manejar. Así como un niño se duerme tranquilo en los brazos de su padre, tú también puedes descansar esta noche sabiendo que no estás solo. Que Jesús no te acompaña solo cuando oras bien, sino cuando decides confiar incluso con el corazón cansado. Hay batallas que no se ganan con más esfuerzo, sino con más entrega. Y la noche es ese momento sagrado donde puedes dejar de pelear con tus fuerzas y empezar a descansar en las de Dios. No se trata de repetir muchas palabras, sino de hablar con sinceridad. A veces, una simple frase como Jesús, hoy no puedo más, pero confío en ti, tiene más poder que 1000 oraciones repetidas sin fe. Porque cuando entregas todo, tus miedos, tus errores, tus cargas, estás reconociendo que necesitas algo más grande que tú. Y Jesús no rechaza esa entrega. Él la honra. De hecho, es en ese tipo de rendición donde empieza la transformación real. Cuando sueltas el orgullo, el control, la autosuficiencia, y simplemente dices: haz tú lo que yo ya no puedo. Y quizás hoy no entiendas cómo llegaste a este punto. Tal vez intentaste controlar todo,
resolver todo, cargar con todo. Pero ahora estás aquí, al final del día, sintiendo que te sobrepasa. Y eso no es una señal de fracaso, es una invitación divina. Una oportunidad para hacer lo que no hiciste durante el día, parar, respirar y entregarlo todo. Jesús no te pide perfección, te pide acceso. Acceso a tu dolor, a tu ansiedad, a esa parte de ti que nadie más conoce. Cuando decides darle entrada a tu caos, Él responde con paz. Y esa paz no siempre cambia las circunstancias, pero cambia la manera en que duermes y en que despiertas. Porque el alma que se rinde en Jesús, siempre encuentra descanso, incluso en medio de la tormenta. Hay algo profundamente liberador en cerrar los ojos sabiendo que ya no estás cargando solo, que no necesitas resolver todo esta noche, que no tienes que tener todas las respuestas antes de dormir. Porque cuando entregas tu alma a Jesús al final del día, no solo estás haciendo una oración, estás firmando un acto de confianza. Estás diciendo, Jesús, aunque el mundo esté agitado, aunque mi mente esté cansada y mi corazón roto, yo creo que tú sigues teniendo el control. Esa entrega total, aunque invisible a los ojos humanos, tiene poder en el mundo espiritual. Porque cuando te rindes verdaderamente, estás cancelando el acceso que el miedo, la duda y la ansiedad tienen sobre ti. Estás reposicionándote bajo la cobertura de aquel que nunca duerme, que vela por ti incluso cuando tú descansas. Y esto es más que un momento religioso antes de dormir. Es un acto de guerra espiritual. Porque cada noche que eliges rendirte en fe, estás rechazando el ciclo del agotamiento y la angustia. Estás diciendo que no vas a permitir que el enemigo te robe el descanso que Dios prometió para ti. Y no se trata de negar la realidad, sino de confiar en medio de ella. Esta noche, mientras el mundo sigue su ritmo acelerado, tú puedes entrar en otro ritmo, el de la gracia, el del descanso, el del espíritu. Puedes apagar las luces y declarar, Jesús, esta noche descanso en ti. Guárdame. Restaura mi alma. Habla a mi espíritu mientras duermo. Y mientras tu cuerpo descansa, Dios trabaja. Mientras tu mente se apaga, el cielo se activa. Porque la entrega total no es el final del día, es el comienzo de una nueva forma de vivir. Tema 4. Jesús conoce tu agotamiento emocional. Hay un tipo de cansancio que no se soluciona con dormir 8 horas. Es ese agotamiento invisible que se instala en el alma, que no se nota en el cuerpo, pero se siente en cada decisión, en cada silencio, en cada vez que sonríes por fuera pero estás a punto de rendirte por dentro. Y lo más difícil de ese cansancio emocional es que muchos no lo entienden. Te dicen que tengas más fe, que pienses en positivo, que todo pasa por algo. Pero tú sabes que no se trata solo de pensamientos. Se trata de un corazón que ha dado tanto, que ya no sabe cómo seguir. Y en medio de todo eso, hay una verdad que lo cambia todo. Jesús sabe exactamente cómo te sientes. No como alguien distante, sino como alguien que también lloró, que también se sintió solo, que también cargó con más de lo que humanamente se puede soportar. Él no se aleja de tu cansancio, Él se acerca. Porque Jesús no solo vino a salvar tu alma, sino también a restaurar tu humanidad. Él entiende cuando sientes que no puedes más. Cuando te duele todo por dentro, aunque no se note por fuera. Cuando das lo mejor de ti, pero parece que nada cambia. Él estuvo ahí. Él fue traicionado, ignorado, incomprendido. Él también oró con lágrimas. También sintió que el alma se le partía en un jardín oscuro. Y por eso, cuando tú llegas a Él con el corazón agotado, no encuentra debilidad, encuentra sinceridad. Y la sinceridad toca el cielo. Porque mientras otros te piden que te levantes rápido, Jesús se sienta contigo. Él no te exige que estés fuerte. Te invita a descansar en su fuerza. Y esta noche, ese descanso comienza reconociendo, Jesús, estoy cansado, pero aquí estoy. Uno de los mayores errores que cometemos es pensar que Dios solo actúa cuando estamos bien, fuertes o espiritualmente estables. Pero la verdad es que, muchas veces, su presencia se manifiesta con más fuerza cuando estamos rotos. Porque lo que atrae el corazón de Dios no es tu desempeño, sino tu dependencia. Y si esta noche te sientes emocionalmente desgastado, al borde del colapso, incapaz de seguir fingiendo que todo está bajo control, estás más cerca de la presencia de Jesús de lo que crees. No necesitas tener palabras elocuentes para orar. No necesitas una fe perfecta. Solo necesitas un corazón sincero que diga, Jesús, estoy al límite. Esa oración, dicha con honestidad, tiene el poder de abrir los cielos sobre tu habitación. Porque Dios no se impresiona con máscaras, se mueve por verdad. Jesús conoce cada batalla mental que libraste hoy. Conoce la carga que llevas en silencio. El miedo que ocultas,
el llanto que contuviste, las palabras que no dijiste para no preocupar a nadie. Y en vez de juzgarte por estar agotado, Él se ofrece como descanso. Él no vino a exigirte más fuerza, vino a ofrecerte su yugo, uno ligero, lleno de gracia, donde tú ya no cargas solo. Y eso cambia todo. Porque cuando entiendes que no necesitas sostenerte por tu cuenta, el alma empieza a descansar. Esta noche, en lugar de solo pedir que el día de mañana sea mejor, haz algo diferente. Entrégale tu agotamiento a Jesús. Dile lo que sientes, sin filtro, sin miedo. Él no se alejará. Él se acercará. Porque el cansancio que te hace sentir inadecuado ante los demás, es lo que te hace accesible ante Dios. Él no espera tu fuerza. Espera tu entrega. Uno de los mayores errores que cometemos es pensar que Dios solo actúa cuando estamos bien, fuertes o espiritualmente estables. Pero la verdad es que, muchas veces, su presencia se manifiesta con más fuerza cuando estamos rotos. Porque lo que atrae el corazón de Dios no es tu desempeño, sino tu dependencia. Y si esta noche te sientes emocionalmente desgastado, al borde del colapso, incapaz de seguir fingiendo que todo está bajo control, estás más cerca de la presencia de Jesús de lo que crees. No necesitas tener palabras elocuentes para orar. No necesitas una fe perfecta. Solo necesitas un corazón sincero que diga, Jesús, estoy al límite. Esa oración, dicha con honestidad, tiene el poder de abrir los cielos sobre tu habitación. Porque Dios no se impresiona con máscaras, se mueve por verdad. Jesús conoce cada batalla mental que libraste hoy. Conoce la carga que llevas en silencio. El miedo que ocultas, el llanto que contuviste, las palabras que no dijiste para no preocupar a nadie. Y en vez de juzgarte por estar agotado, Él se ofrece como descanso. Él no vino a exigirte más fuerza, vino a ofrecerte su yugo, uno ligero, lleno de gracia, donde tú ya no cargas solo. Y eso cambia todo. Porque cuando entiendes que no necesitas sostenerte por tu cuenta, el alma empieza a descansar. Esta noche, en lugar de solo pedir que el día de mañana sea mejor, haz algo diferente. Entrégale tu agotamiento a Jesús. Dile lo que sientes, sin filtro, sin miedo. Él no se alejará. Él se acercará. Porque el cansancio que te hace sentir inadecuado ante los demás, es lo que te hace accesible ante Dios. Él no espera tu fuerza. Espera tu entrega. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es llorar en la presencia de Dios. No para que te vea débil, sino para que te sane en lo más profundo. Porque ese cansancio que sientes no es solo físico ni mental, es el resultado de cargar con expectativas, batallas invisibles, heridas no resueltas y silencios largos. Pero Dios no quiere que sigas luchando así. No fuiste creado para sobrevivir agotado. Fuiste creado para caminar en comunión con aquel que renueva tus fuerzas. Y cuando llegas al final del día sin energías, sin respuestas, sin paz, Jesús no se aparta de ti. Él se sienta contigo, en medio del cansancio, y empieza a restaurarte desde dentro. No con presión, con ternura, no con juicio, con compasión. Porque la verdadera fortaleza espiritual no es resistir solo, es saber cuándo rendirse en los brazos correctos. Así que esta noche, antes de cerrar los ojos, haz una pausa. Respira. Permítete sentir lo que has estado reprimiendo. Y después, háblalo con Jesús. Cuéntale de ese peso emocional que nadie más entiende. Entrégale esa parte de ti que ha estado luchando por aparentar que todo está bien. Porque Él no vino a bendecir tu apariencia, vino a sanar tu realidad. Y tu realidad ahora es que necesitas descanso. Descanso verdadero. No solo dormir, sino renovar el alma. Y esa renovación empieza cuando decides parar de fingir que puedes con todo y reconoces que ya no puedes más, pero que sabes quién sí puede. Jesús. El que cargó la cruz para que tú no tengas que cargar con todo solo. El que venció la muerte para que tú puedas dormir en paz, incluso en medio del caos. Hoy, Él te dice, ven a mí, tú que estás cansado, y yo te haré descansar. Tema 5. Cuando tu entorno ya no soporta tu nueva identidad espiritual. Hay momentos en tu camino espiritual en los que el entorno que antes te abrazaba comienza a rechazarte. No porque te volviste mejor que nadie, sino porque lo que Dios está haciendo en ti ya no cabe en los moldes antiguos. Personas que antes te celebraban, ahora te cuestionan. Lugares donde te sentías cómodo, ahora te incomodan. Y no es orgullo, es transformación. Lo que pasa es que cuando creces espiritualmente, tu presencia comienza a incomodar lo que otros han aprendido a tolerar. Tu luz comienza a revelar sombras que antes pasaban desapercibidas. Y en vez de sentirse inspirados, algunos se sienten expuestos. Eso duele. Porque no quieres perder vínculos,
No quiere ser malinterpretado. Pero hay un momento en el proceso con Dios donde no se trata de agradar, sino de avanzar. Y avanzar, muchas veces, implica dejar atrás. Jesús también lo vivió. Fue rechazado en su propia tierra. Sus vecinos no pudieron ver al Mesías porque solo veían al carpintero. Y tú también experimentarás eso, gente que no puede ver tu nuevo llamado porque están aferrados a tu versión antigua. Pero no dejes que eso te detenga. No intentes reducirte para encajar en lugares donde ya no perteneces. Porque lo que Dios está formando en ti necesita espacio, necesita libertad, necesita ambientes donde tu fe no sea ridiculizada, sino alimentada. Esta temporada no se trata de agradar a todos. Se trata de ser fiel a quien Dios te está llamando a ser. Y si eso significa perder comodidad, que así sea. Porque nada vale más que caminar en obediencia, incluso si eso te aleja de lo que antes era familiar. Dios nunca te llama a una transformación que todos entenderán. De hecho, muchas veces, cuanto más te acercas a tu propósito, más solo te sentirás. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás siendo apartado. Y ese apartamiento no es castigo, es preparación. Cuando Dios comienza a despertar algo en tu interior, una sensibilidad más profunda, una pasión más fuerte por su presencia, una urgencia espiritual que antes no sentías, es normal que el entorno antiguo empiece a sentirse ajeno. Te invitan, pero ya no te entusiasma. Te hablan, pero ya no te identificas. Lo que antes era suficiente ahora te deja vacío. ¿Por qué? Porque tu espíritu está madurando, y la madurez siempre exige separación. No separación con orgullo, sino con propósito. Porque si te aferras a lo cómodo, perderás lo celestial. Y este proceso puede romper el corazón. Puede hacerte sentir incomprendido, juzgado, incluso rechazado por personas que alguna vez te amaron. Pero recuerda esto, tu llamado no depende de su validación. Lo que Dios habló sobre ti no necesita ser aprobado por nadie más. Y aunque duela, la desconexión es a veces una señal de protección divina. Dios está silenciando voces para que escuches la suya. Está cerrando puertas para que no te desvíes. Está limpiando tu círculo para que puedas caminar con más claridad. Así que en vez de pelear por pertenecer donde ya no encajas, agradece por lo que está siendo removido. Porque si ese entorno ya no soporta tu nueva identidad, es porque esa identidad necesita un nuevo entorno donde pueda crecer, florecer y cumplir el propósito por el cual fuiste marcado. No todos los ambientes están diseñados para sostener la versión transformada de ti. Algunos vínculos solo se sienten cómodos con tu pasado, pero se resisten a tu crecimiento. Y ahí es donde debes tomar una decisión espiritual. Seguir encajando por lealtad emocional o avanzar por obediencia divina. Porque a veces, la paz no está en quedarte donde te aceptan, sino en moverte donde Dios te llama. Sí, puede que pierdas la familiaridad, pero ganarás propósito. Puede que camines solo por un tiempo, pero no caminarás sin dirección. Y esa es la diferencia entre pertenecer a un entorno y pertenecer a un llamado. El entorno te abraza por quien fuiste. El llamado te forma para quien estás destinado a ser. Y aunque duela ser malinterpretado, es más doloroso quedarte estancado por miedo al rechazo. Jesús nunca prometió que seguirle sería fácil, pero sí prometió estar contigo en cada paso. Y si este es el precio por ser fiel a quien Él te está haciendo, entonces es un precio que vale la pena pagar. Porque del otro lado de este proceso hay conexiones nuevas, lugares nuevos, y dimensiones espirituales que no habrías conocido si hubieras permanecido cómodo. Así que no te castigues por sentir que ya no encajas. Alégrate, porque eso significa que has cambiado. Has crecido. Has sido separado. Y la separación siempre precede a la promoción. Esta no es una pérdida, es una transición. Una transición que te está preparando para vivir con más autenticidad, más propósito, y más alineado con el cielo. Así que sigue. Aunque duela. Aunque no entiendan. Porque lo que Dios puso en ti, no fue hecho para ser escondido. Fue hecho para brillar. Tema 6. El crecimiento espiritual no siempre se siente como crecimiento. La mayoría de las personas asocian el crecimiento con avance visible, con resultados inmediatos, con emociones altas. Pero en el mundo espiritual, crecer no siempre se siente como subir. A veces, se siente como perder, como retroceder, como silencio, como sequía. Y es ahí donde muchos se confunden y abandonan procesos que en realidad eran parte de una promoción divina. Porque el crecimiento espiritual no siempre llega con aplausos. A veces, llega con lágrimas, con procesos internos que nadie ve, con decisiones que duelen, con cambios que te obligan a soltar lo que ya no edifica. Y en medio de todo eso,
puedes llegar a pensar, ¿estoy realmente avanzando o estoy perdiéndome? Pero lo que no sabes es que mientras tú cuestionas el proceso, Dios está construyendo raíces. Raíces que te sostendrán cuando venga la tormenta. Raíces que te harán madurar, incluso en la oscuridad. Porque el crecimiento real no se mide por lo que logras, se mide por lo que soportas sin rendirte. Y si estás en una etapa donde no ves frutos, pero aún así decides orar, obedecer, permanecer, estás creciendo más de lo que imaginas. Estás desarrollando una fe que no depende de lo que sientes, sino de lo que sabes. Una convicción que no se basa en señales externas, sino en la voz de Dios. Y eso es madurez espiritual, seguir sembrando, aunque no veas todavía la cosecha. Permanecer en el proceso, aunque parezca que no hay movimiento. Porque en el reino de Dios, muchas veces el silencio es una señal de construcción, no de abandono. La mayoría de las personas asocian el crecimiento con avance visible, con resultados inmediatos, con emociones altas. Pero en el mundo espiritual, crecer no siempre se siente como subir. A veces, se siente como perder, como retroceder, como silencio, como sequía. Y es ahí donde muchos se confunden y abandonan procesos que en realidad eran parte de una promoción divina. Porque el crecimiento espiritual no siempre llega con aplausos. A veces, llega con lágrimas, con procesos internos que nadie ve, con decisiones que duelen, con cambios que te obligan a soltar lo que ya no edifica. Y en medio de todo eso, puedes llegar a pensar, ¿estoy realmente avanzando o estoy perdiéndome? Pero lo que no sabes es que mientras tú cuestionas el proceso, Dios está construyendo raíces. Raíces que te sostendrán cuando venga la tormenta. Raíces que te harán madurar, incluso en la oscuridad. Porque el crecimiento real no se mide por lo que logras, se mide por lo que soportas sin rendirte. Y si estás en una etapa donde no ves frutos, pero aún así decides orar, obedecer, permanecer, estás creciendo más de lo que imaginas. Estás desarrollando una fe que no depende de lo que sientes, sino de lo que sabes. Una convicción que no se basa en señales externas, sino en la voz de Dios. Y eso es madurez espiritual, seguir sembrando, aunque no veas todavía la cosecha. Permanecer en el proceso, aunque parezca que no hay movimiento. Porque en el reino de Dios, muchas veces el silencio es una señal de construcción, no de abandono. Dios no está buscando creyentes perfectos, está buscando corazones dispuestos. Dispuestos a crecer, aunque duela. Dispuestos a obedecer, aunque no entiendan. Dispuestos a seguir adelante, incluso cuando se sienten cansados. Y si ese eres tú, si estás en medio de un proceso que parece lento, confuso, doloroso, quiero que sepas que el cielo está observando. Y lo que estás construyendo ahora, en secreto, será recompensado en público. Porque Dios nunca desperdicia un proceso. Él no olvida tu entrega. No ignora tu obediencia silenciosa. Y aunque hoy no veas la recompensa, ya estás siendo transformado. No en apariencia, sino en esencia. Tu carácter está siendo pulido. Tu fe está siendo fortalecida. Tu discernimiento está siendo afinado. Estás siendo preparado para sostener lo que antes no habría soportado. Así que no subestimes este tiempo. No desprecies tu proceso. Porque puede que no tengas muchas respuestas hoy, pero tienes al Dios que no falla. Y si Él te está guiando por un camino de aparente quietud, es porque te está formando en lo profundo. A veces, lo que parece estancamiento, es solo Dios trabajando desde las raíces. Y cuando llegue el tiempo, lo que ahora parece oculto saldrá a la luz con fuerza, con fruto, con propósito. Por eso, esta noche, aunque no sientas gran emoción, puedes descansar con paz. Porque estás creciendo. Porque estás avanzando. Porque estás en las manos del alfarero, y Él no deja ninguna obra a medias. Confía. Porque el crecimiento más poderoso, suele empezar en el silencio. Tema 7. La oración no es solo pedir, es un acuerdo espiritual. Muchos han reducido la oración a una lista de pedidos, como si Dios fuera solo un proveedor y no un padre. Pero la verdadera oración va mucho más allá de pedir, es un acuerdo espiritual, un acto de alineación con la voluntad del cielo. Cuando oras, no solo hablas, te conectas, te sincronizas con lo eterno. Y esa conexión no siempre se siente espectacular, pero es poderosa. Porque cada vez que oras, algo se mueve, aunque no lo veas. El problema es que muchos se frustran cuando no reciben lo que pidieron, sin darse cuenta de que la oración no es para convencer a Dios, es para acercarte a Él. Es en ese acercamiento donde las prioridades cambian, donde tu corazón empieza a alinearse con el suyo. Y cuando eso sucede, tu oración deja de ser una transacción, y se convierte en una transformación.
Hay momentos en los que Dios no responde con lo que querías, sino con lo que realmente necesitas. Y eso no es rechazo, es amor. Porque un padre que ama no concede todo lo que se le pide, sino todo lo que edifica. Por eso, cuando oras, no lo hagas solo para obtener respuestas, hazlo para recibir dirección. Porque muchas veces, lo que parece un no de Dios, en realidad es una redirección hacia algo mayor. Y entender esto cambia tu vida de oración. Ya no oras desde la ansiedad, sino desde la confianza. Ya no oras desde la carencia, sino desde la identidad. Ya no se trata solo de cambiar circunstancias, se trata de cambiarte a ti en medio de ellas. Esa es la oración que transforma atmósferas, la que nace de un corazón dispuesto a rendirse, no solo a pedir. Cuando comienzas a ver la oración como un acuerdo espiritual, entiendes que no estás solo hablando al aire, estás firmando pactos con el cielo. Estás activando promesas. Estás abriendo puertas que tu fuerza humana jamás podría abrir. Por eso el enemigo quiere que creas que orar no sirve. Quiere que pienses que es una pérdida de tiempo, que nadie te escucha, que no cambia nada. Porque sabe que si descubres el verdadero poder de la oración, te vuelves peligroso. Una persona que ora desde el espíritu no es fácilmente manipulada. No se rinde ante el desánimo. No necesita ver para creer. Y esa clase de oración, la que nace en el secreto, la que se sostiene en la fe, la que no depende de emociones, esa oración estremece el mundo espiritual. Porque no está basada en fórmulas, está respaldada por intimidad. Y es en esa intimidad donde las cadenas se rompen, donde las heridas comienzan a sanar, donde la dirección empieza a fluir. Porque Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones rendidos. Y si hoy te sientes sin palabras, sin fuerzas, sin claridad, no te preocupes. A veces, la oración más poderosa no tiene muchas palabras, solo tiene verdad. Un Dios, ayúdame con sinceridad vale más que 1000 frases vacías. Porque la oración no es un requisito religioso. Es un puente entre tu humanidad y el corazón de Dios. Así que no ores para impresionar, ora para conectar. Ora para alinear. Ora para entregarte. Y verás cómo, aún sin darte cuenta, tu atmósfera espiritual empieza a cambiar. No porque Dios se movió de repente, sino porque tú empezaste a verlo de forma diferente. La oración que cambia vidas no es la más elocuente, sino la más honesta. Es aquella que sale de lo profundo del alma cuando ya no hay fuerzas para fingir. Es esa conversación cruda con Dios donde le dices, no entiendo, pero confío. No veo, pero sigo. No siento, pero me rindo. Porque en ese tipo de oración, donde ya no estás buscando controlar a Dios con tus palabras, sino entregarte a su voluntad, es donde ocurre el verdadero milagro, la transformación interior. Muchas veces queremos que Dios cambie lo de afuera, pero Él empieza por dentro. Y orar no es solo invitarlo a intervenir, es permitirle reordenar. Es decir, haz tu voluntad, aunque no se parezca a mis planes. Esa entrega es la que activa el cielo. No porque manipules a Dios, sino porque por fin confías en Él. Y cuando alcanzas ese nivel de rendición, la oración deja de ser una herramienta de emergencia y se convierte en un estilo de vida. Ya no oras solo cuando todo va mal. Oras porque entiendes que sin conexión con el cielo, no hay paz verdadera. Y aunque los resultados externos tarden en llegar, tu interior ya empieza a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que no te detengas. Aunque no veas respuesta inmediata, cada palabra que sale de tu boca en fe, está sembrando en el espíritu. Cada amén dicho con convicción está sellando acuerdos celestiales. Y llegará el día, sí, llegará, en que mirarás atrás y dirás, no fue mi esfuerzo, fue mi oración. No fue mi fuerza, fue su fidelidad. Porque cuando oras como alguien que ya es hijo, no necesitas rogar, solo necesitas confiar. Tema 8. La verdadera prosperidad es un estado espiritual, no un resultado exterior. La sociedad ha distorsionado el significado de prosperidad. Nos han hecho creer que prosperar es tener más dinero, más bienes, más seguidores, más visibilidad. Pero el reino de Dios opera con otra lógica. Para el cielo, prosperidad no es acumulación, es alineación. Es estar donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Él te llamó a hacer, con un corazón en paz. Hay personas que lo tienen todo por fuera, pero están quebradas por dentro. Y hay otras que, aunque caminan con poco, están rebosantes de gozo, porque saben que están dentro del propósito eterno. Esa es la verdadera prosperidad, saber que, aun en medio del caos, tu alma tiene paz. Que tu identidad no depende del saldo en tu cuenta, sino de tu relación con el Padre. Porque cuando vives desde esa verdad, todo lo demás es añadidura. Dios no tiene problema con las riquezas.
Lo que le importa es que las riquezas no te posean a ti. Por eso, a veces te quita algo que amas, no para castigarte, sino para purificar tu corazón. Porque si crees que solo eres bendecido cuando tienes cosas, entonces tu fe es frágil. La verdadera fe dice, aunque no tenga lo que quiero, tengo a quien necesito. Y cuando llegas a ese lugar de convicción interna, ya no dependes de lo externo para sentirte prosperado. Comienzas a caminar con una paz que no se compra, a dormir con tranquilidad, a levantarte con gratitud, porque sabes que estás cubierto, sostenido y guiado. Eso no se puede fabricar, eso se recibe en intimidad con Dios. Y cuando esa intimidad es real, lo externo comienza a reflejar lo interno. Esa es la prosperidad que permanece. Hay una prosperidad que el mundo aplaude, y una que el cielo respalda. La del mundo se mide en posesiones, la del cielo, en propósito. La del mundo te hace competir, la del cielo, te hace servir. Por eso hay personas con mucho dinero pero sin dirección, con lujos pero sin descanso, con éxito pero sin sentido. Porque lo externo jamás podrá llenar un vacío espiritual. Y si no entiendes esto, puedes terminar persiguiendo una vida que luce bendecida, pero te aleja de la presencia de Dios. Prosperar no es tener más, es necesitar menos porque sabes que ya tienes todo en Él. Es poder decir, aunque me falte algo afuera, no me falta nada por dentro. Porque la verdadera riqueza es tener paz cuando todo alrededor está en caos. Es poder sembrar alegría aunque estés en crisis. Es no perder tu esencia aunque pierdas recursos. Dios no está en contra de que avances materialmente, pero nunca querrá que eso te robe espiritualmente. Por eso, muchas veces antes de darte lo que pides, Él trabaja en tu corazón para que lo que recibas no te destruya. Hay bendiciones que requieren preparación. Prosperidad sin carácter se convierte en trampa. Éxito sin sanidad interna solo amplifica las heridas. Por eso, si estás en un tiempo de espera o de escasez, no pienses que estás estancado, piensa que estás siendo formado. Porque lo que viene no solo necesita manos listas, necesita corazones alineados. Y Dios, en su amor, nunca te dará algo que te haga olvidar quién eres. Prefiere retrasar una respuesta, antes que perderte en la bendición. Porque para Él, tu alma vale más que tu progreso. La prosperidad del cielo no se mide en cifras, se percibe en frutos. Frutos de paz en medio del caos. Frutos de gratitud en tiempos difíciles. Frutos de generosidad cuando lo poco se vuelve suficiente. Porque quien es verdaderamente próspero no es quien más tiene, sino quien más da, sin perder la alegría. Y ese tipo de prosperidad solo nace de una relación profunda con Dios. No se puede fingir. No se puede forzar. Solo se puede recibir. Y si estás en un proceso donde parece que no estás avanzando en lo material, pero estás creciendo en fe, sanando tu corazón, soltando cargas, entonces sí, estás prosperando. Porque lo que Dios está formando en ti, nadie podrá arrebatarlo. Es una riqueza interna que no depende del sistema del mundo, sino del respaldo del cielo. Y cuando vives desde esa verdad, la comparación pierde poder. Ya no miras lo que otros tienen, porque sabes que tú tienes algo eterno. Ya no te sientes menos por no tener lo mismo, porque tu seguridad está en quien te llamó. Y aunque el proceso sea lento, sabes que lo que viene será sólido, porque fue edificado en obediencia. Así que no permitas que el mundo dicte tu valor. No midas tu éxito por lo que otros presumen. Porque cuando vives en paz, cuando caminas con propósito, cuando duermes con gratitud y despiertas con fe, entonces ya estás viviendo la prosperidad que importa. Y todo lo demás, las puertas, las oportunidades, los recursos, llegarán a su tiempo. Pero lo más valioso ya lo tienes, una vida alineada con el cielo. Y eso, no tiene precio. Tema 9. Lo que llamas ataque, en realidad es entrenamiento. Hay momentos en la vida en los que todo parece ir en tu contra. Tus emociones están al límite, las oraciones parecen no tener eco, y lo que antes funcionaba, ya no funciona. En ese punto, muchos dicen, estoy bajo ataque. Pero, ¿y si no es un ataque? ¿Y si es entrenamiento? Porque antes de que Dios te use públicamente, Él te fortalece en lo secreto. Antes de darte autoridad sobre otros, te entrena con batallas que solo tú ves. Y ese entrenamiento no es para destruirte, es para edificarte. Es para formar en ti una fe que no depende de emociones. Una madurez que no se quiebra con el rechazo. Un discernimiento que no se apaga con la crítica. Y aunque el proceso duele, también revela. Revela quién eres realmente. Revela lo que necesitas soltar. Revela lo que aún no habías enfrentado en tu interior. Dios no entrena con comodidad. Él entrena con propósito.
Y ese propósito a veces se disfraza de crisis, de pérdida, de silencio. Pero si miras bien, cada momento oscuro fue una escuela. Cada desierto, una clase intensiva de dependencia total. Cada noche sin respuesta, un gimnasio espiritual donde tus rodillas aprendieron a resistir. Porque no se trata solo de salir del proceso, se trata de salir transformado. Y sí, has sentido cansancio. Has querido rendirte. Pero no estás retrocediendo, estás siendo moldeado. Porque los llamados no se construyen en días fáciles. Se forjan en temporadas donde sigues creyendo, incluso cuando todo te invita a dudar. Y si hoy estás ahí, en medio de un aparente ataque, no huyas. Observa. Pregunta, ¿qué está entrenando Dios en mí a través de esto? Muchos oran pidiendo autoridad espiritual, pero no quieren pasar por el proceso que la activa. Porque la autoridad no viene solo con conocimiento, viene con cicatrices, con guerras que nadie aplaudió, con noches donde lloraste y no supiste a quién acudir. Y en medio de ese ataque que sentiste, Dios no se alejó, Dios estuvo formando en ti una resistencia que no se compra con palabras. Es fácil predicar fe desde la comodidad, pero es en el quebranto donde esa fe se vuelve real. Es cuando no hay recursos, cuando no hay respuestas, cuando no hay compañía, que Dios te entrena para confiar en lo invisible. Y en ese lugar, donde otros se quiebran, tú estás aprendiendo a permanecer. Estás siendo equipado para sostener lo que antes no soportabas. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. Y ese entrenamiento, aunque no lo entiendas ahora, está conectando directamente con tu propósito. Porque el llamado que tienes sobre tu vida no puede sostenerse con emociones fluctuantes. Dios necesita que estés firme, que no dependas de la validación de nadie para seguir caminando, que no te detengas cada vez que te critican o te malinterpretan. Por eso, la temporada que vives hoy no es casualidad. Dios está puliendo tu carácter, está afilando tu discernimiento, está construyendo en ti una base inquebrantable. Y cuando todo esto pase, porque pasará, te darás cuenta de que lo que parecía un ataque, era un entrenamiento disfrazado de lucha. Un entrenamiento que te estaba llevando a otro nivel, aunque no lo veías en el momento. Mira hacia atrás por un momento. Recuerda esas batallas que pensaste que no ibas a superar, y mírate ahora, aún estás aquí. Aún crees. Aún avanzas. Eso no es casualidad, eso es evidencia de que el entrenamiento está funcionando. Dios no está levantando soldados frágiles que se rompen con cualquier viento, está formando guerreros que, aunque tiemblen, no retroceden. Y esa fuerza que hoy estás desarrollando no es solo para ti, es para otros. Porque llegará el día en que alguien se acerque a ti con lágrimas, con confusión, con miedo, y tú no hablarás desde la teoría, sino desde la experiencia. Podrás decir, yo también pasé por ahí, y si Dios me sostuvo, también te va a sostener a ti. Esa es la autoridad que nace del fuego, la que no se aprende, sino que se vive. Así que no malinterpretes esta temporada. No le llames castigo a lo que es formación. No veas como rechazo lo que en realidad es redirección. Dios te está haciendo más fuerte, más sensible a su voz, más dependiente de su gracia. Y aunque hoy parezca oscuro, hay luz en el camino. Y aunque hoy no entiendas, habrá un día en que todo tendrá sentido. Porque el Dios que permitió el proceso, también prometió la salida. No para volverte a donde estabas, sino para impulsarte hacia un nuevo nivel. Así que levanta la cabeza. Respira profundo. No estás perdiendo, estás siendo preparado. Lo que llamaste ataque, era entrenamiento. Lo que pensaste que era el final, era solo el inicio de una nueva dimensión en tu caminar con Dios. Tema 10. No estás retrasado, estás siendo escondido. Hay momentos en los que todo parece ir más lento de lo que esperabas. Ves a otros avanzar, lograr cosas, entrar en nuevas etapas, mientras tú sientes que estás estancado, como si la promesa de Dios se hubiera detenido en tu vida. Pero lo que para ti parece un retraso, para el cielo es una estrategia. No estás siendo ignorado, estás siendo preservado. Porque cuando Dios quiere hacer algo grande con alguien, muchas veces primero lo esconde. Lo separa, lo protege, no porque no lo valore, sino porque aún no es el momento de exposición. Lo mismo pasó con David, quien fue ungido rey, pero volvió al campo a cuidar ovejas. ¿Por qué? Porque el aceite llegó, pero el proceso no había terminado. Y así estás tú, con promesa, pero en silencio. Con propósito, pero aún no en plataforma. Y eso no significa que estás fuera del plan, significa que estás justo donde Dios quiere que estés. El problema es que la comparación te hace sentir atrasado.
Las redes sociales te muestran los avances de otros, pero no sus procesos. Ves lo visible, pero no lo invisible. Y ahí es donde el enemigo siembra la mentira. Estás quedándote atrás. Dios se olvidó de ti. Pero hoy quiero decirte con claridad, eso es mentira. Dios no trabaja con cronogramas humanos. Él trabaja con tiempos eternos. Y lo que parece lento para ti, es exacto para Él. Porque antes de llevarte al lugar de exposición, Él quiere que tengas raíces profundas. Quiere asegurarse de que tu carácter pueda sostener el peso de tu llamado. Por eso, en lugar de desesperarte, rinde este tiempo a Dios. Agradece por el proceso. Porque en ese silencio, Dios está fortaleciendo lo que nadie ve. Y cuando llegue el momento, no tendrás que forzar puertas. Las puertas te estarán esperando. Ser escondido por Dios no es un castigo, es una protección. Porque no todo lo que brilla está listo. Y no todo lo que se mueve rápido, llega lejos. Dios te ama demasiado como para exponerte antes de tiempo. Él no quiere que llegues alto y luego caigas por falta de base. Por eso, mientras otros corren, tú estás siendo edificado. Mientras otros exhiben, tú estás siendo refinado. Es en esa espera donde estás desarrollando lo más importante, intimidad con el Padre, carácter, discernimiento, y una fe que no necesita aplausos para mantenerse viva. Puede que hoy nadie te esté viendo, pero el cielo no ha quitado su mirada de ti ni por un segundo. De hecho, cuanto más profundo es tu llamado, más intensa será la preparación. Porque lo que viene para ti no es pequeño, y para sostenerlo, necesitas estar maduro en lo invisible antes de estar visible para todos. Así que cambia tu perspectiva. Esto no es una pausa, es un proceso. No estás perdiendo tiempo, estás ganando consistencia. Estás aprendiendo a depender de Dios sin escenario, sin micrófono, sin público. Y eso tiene un valor incalculable. Porque cuando llegue tu momento, no necesitarás probar quién eres, tu fruto hablará por ti. No tendrás que competir por un lugar, Dios ya reservó uno con tu nombre. Pero, primero, Él te esconde, como escondió a Moisés en el desierto, como escondió a Elías en la cueva, como escondió a Jesús en Nazaret. Porque todo lo eterno primero pasa por temporadas de anonimato. Y si estás ahí ahora, alégrate. Estás en buena compañía. Dios está haciendo algo sagrado contigo, aunque nadie lo esté viendo. Y cuando llegue el momento, entenderás por qué el proceso fue tan largo. Verás que cada silencio tenía un propósito. Que cada puerta cerrada evitó una distracción. Que cada temporada en soledad te preparó para una conexión divina. Porque lo que Dios está construyendo contigo no es superficial, es eterno. Él no quiere que solo impactes por fuera, quiere que transformes desde adentro. Y esa transformación requiere tiempo, fuego y formación. Así que no te desesperes por visibilidad cuando lo más valioso está ocurriendo en lo invisible. A veces, los mayores milagros ocurren en secreto. Y cuando menos lo esperes, Dios te sacará del anonimato. No por ego, no por reconocimiento, sino porque estarás listo para cumplir con tu asignación sin perder tu esencia. Ese es el verdadero avance, moverse al ritmo de Dios, no al de la presión externa. Ahora entiendes, no estabas siendo olvidado, estabas siendo preservado. No estabas perdiendo tiempo, estabas siendo afinado. Y cuando se cumpla el tiempo, todo encajará. Lo que parecía retraso se revelará como estrategia. Lo que parecía soledad se revelará como cobertura. Y lo que parecía injusticia se transformará en testimonio. Por eso hoy te animo, no te compares, no te desesperes, no abandones. Sigue caminando. Porque el Dios que te escondió, es el mismo que te va a presentar. Y cuando lo haga, será en el lugar correcto, con las personas correctas, en el momento exacto. Y no para impresionar, sino para cumplir el propósito por el cual fuiste llamado. Estás más cerca de lo que piensas. Y todo este tiempo, solo era preparación para lo que viene. Si esta palabra habló contigo, no la guardes solo para ti. Hay alguien más que también necesita saber que no está retrasado, solo está siendo escondido por Dios. Dale me gusta a este video si algo dentro de ti se encendió. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que alimentan tu espíritu y te recuerdan. No estás solo, estás siendo guiado. Y activa la campanita. Porque cada semana hay una palabra nueva que puede ser la respuesta que tanto has estado esperando. Déjanos en los comentarios qué parte tocó más tu corazón. Estamos orando por ti, y caminando contigo en esta jornada de fe. Recuerda, el tiempo de Dios nunca llega tarde. Solo llega, cuando estás listo.